Esta tarde vamos a reflexionar, como no puede ser de otra manera, sobre la resurrección del Señor. El texto que he elegido para comenzar el culto es el de las mujeres cuando acudieron a la tumba y encontraron la tumba vacía. Pero el texto que ahora sobre el que vamos a meditar se encuentra en Gálatas 2, el versículo 20, que precisamente este versículo fue el que mi hija... hoy no. Precisamente este fue el versículo que mi hija eligió cuando se bautizó. Gálatas 2, versículo 20, dice así: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Precioso versículo. Antes de pasar a introducirnos en el tema a fondo, me gustaría que a modo de introducción daros varias pinceladas. Las traía en el PowerPoint apoyadas con imágenes, pero bueno, podemos hacernos cargo. Mirad, para que veáis varios testimonios y información acerca de la tumba, ¿no? de la resurrección del Señor. Primero, los testimonios de los testigos, porque después de la resurrección Jesús se apareció a muchas personas, incluidos sus discípulos, y a más de 500 personas, y con las puertas cerradas, según se menciona también en Primera de Corintios. Y estos testimonios son fundamentales, ya que muchos de ellos estaban dispuestos a dar su vida para atestiguar que esto era cierto, que Jesús había resucitado y que se había aparecido a más de 500 personas. Después, la tumba vacía. Los evangelios relatan que la tumba de Jesús estaba vacía al tercer día, después de la crucifixión. Y este hecho es crucial, porque si la tumba hubiera estado ocupada, si en la tumba hubiera estado Jesús, habría sido fácil para los opositores de Jesús robar el cuerpo y llevárselo, y decir que no había, dejar el cuerpo allí y no llevárselo. ¿Por qué se iban a llevar los que decían que Jesús no había resucitado el cuerpo? Lo hubieran dejado allí y hubiera sido testimonio de que no hubiera resucitado. Juan 20 dice que describe a María Magdalena cómo encuentra esa tumba vacía, y se lo dice a los discípulos. Pedro también en Juan examina la tumba y no hay nadie. Y en Marcos encontramos que describe a las mujeres, como hemos visto al principio, cómo van a la tumba y encuentran la piedra removida, la tumba está vacía, y allí no está el Señor muerto. Tercero, la transformación de los discípulos. Esta es una prueba también importante, porque los discípulos pasaron de estar desanimados y asustados, de irse corriendo, de no estar al lado del Señor, Pedro negarlo incluso, tras la crucifixión, a ser personas valientes. Viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y proclaman el mensaje del Señor. Esa transformación de esas personas, de esos 12 hombres que dejaron al Señor, prácticamente todos, y no le siguieron a la cruz, sí responden a su llamado después de la resurrección, predicando el Evangelio ante personas que los acusaban, que los amedrentaban, que los encarcelaron, que los azotaron, ¿verdad? Pero siguieron predicando que era cierto, y todos murieron como mártires, menos Juan, el discípulo Juan, el apóstol Juan. Todos murieron mártires de la fe, proclamando que Jesús había resucitado. Yo no sé, pero por una mentira, ¿quién puede morir? Ciertamente puede una persona morir, un loco, por una mentira, pero 12 hombres no se ponen de acuerdo por una mentira y mueren por una mentira, ¿de acuerdo? Las profecías se cumplieron en Jesús. Las profecías del Antiguo Testamento, que anticipaban la muerte y la resurrección de Jesús, los cristianos en estas profecías vemos los cumplimientos de la resurrección. Salmo 16 y Salmo 22 son hay versículos en esos salmos proféticos que atestiguan y que relacionan la resurrección de Jesús para el Nuevo Testamento. Uno de los conceptos de la resurrección del Mesías, y demuestran que la idea de la resurrección no era aislada, sino interconectada.
desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Y luego el impacto histórico que tuvo. La venida de Jesucristo tiene un impacto histórico, ha dado forma a culturas, ha dado forma a sociedades y a creencias. El cristianismo ha dado forma a la Europa que conocemos. El cristianismo ha dado forma a la Europa que conocemos actualmente. La venida de Jesús es el acontecimiento central de la historia humana, ¿no? Y desde entonces la historia se divide en ¿qué? Antes de Cristo, después de Cristo. Toda la historia. Sus milagros, como sanar enfermos, caminar sobre el agua y convertir el agua en vino, cumplieron profecías antiguas y confirmaron su divinidad. Solo tenemos que coger la palabra de Dios y estudiarla un poquito más a fondo. El impacto en las creencias. La venida de Jesús ha dado forma, como hemos dicho, a culturas y a sociedades a lo largo de los siglos. El impacto de la vida en las personas, que es lo más importante. El impacto del Señor cuando entra en la vida de una persona es lo más importante. ¿Por qué? Porque ayuda a cambiar la vida de esas personas. Hace tal transformación que nada ni nadie podría hacerla en esa persona. Personas con problemas emocionales muy profundos, problemas psicológicos muy profundos, problemas espirituales, relacionales con la gente, son transformados por la palabra del Señor, por su Espíritu Santo. Y creo que aquí cada uno de nosotros ha tenido su especial conversión con el Señor y ha tenido que perdonar y seguir adelante, ¿verdad? Y esa es la transformación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que entramos en materia. Cristo ha resucitado y yo y tú con Él. Cristo ha resucitado y yo y tú con Él. Y ya hemos visto ahora brevemente y argumentado la resurrección de Jesús, que fue tan real que nada ni nadie ha podido demostrar aún lo contrario, porque tenemos fuentes bíblicas y extrabíblicas que atestiguan la resurrección de Jesús. Hay una película muy interesante que empecé a ver el otro día, que es un testimonio real de un periodista muy aclamado, ya tiene sus años la película, y el señor que se convirtió, porque su mujer se convirtió al cristianismo, eran ateos, y él, para hacer que su mujer volviera a recobrar la razón y no creyera en Dios porque no era real, comenzó a investigar, y se llama la película El caso de Cristo. Quería demostrar que Cristo no existió y acabó creyendo él, y es una persona, un orador bastante aclamado y una persona muy creyente. Así que Cristo resucitó, 1 Corintios 15, del 20 al 21 nos lo dice. ¿Podemos ponerlo? 1 Corintios 15, 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Como decimos últimamente aquí en esta iglesia, yo no estaba en el Edén y heredé el pecado, pero tampoco estaba en la cruz y heredé la gracia. Así que, y el texto con el que vamos a introducirnos ahora, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivimos en la carne, en esta vida, lo vivimos, estoy parafraseando el versículo, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Siempre es un gran día, porque Dios nos ha regalado la vida, eso está claro. Pero hay uno especial que debemos y no debemos pasar por alto, y es el del día de la resurrección del Señor. Todos los días deberíamos proclamar esta verdad, pero tenemos nuestro día especial y hoy conmemoramos ese día. La resurrección de Cristo y cómo impacta o tiene que impactar en nuestro diario vivir es lo que yo esta tarde quiero trasladarles.
Y mirad, la crucifixión y la resurrección como primer punto. Y Pablo en este versículo nos habla desde la profundidad de la experiencia personal, porque Pablo siempre nos hablará desde su experiencia personal, con el Señor y con el Señor en su vida. A él no le tenían que decir que había que sufrir por Cristo, porque él ya sabía lo que era sufrir por Cristo. Y nos recuerda Pablo que al aceptar a Cristo no solo nos unimos en su muerte, el bautismo escenifica muy bien, somos unidos en su muerte y nos levantamos para vida con él, ¿de acuerdo? Entonces, no solo nos unimos en su muerte, sino también en su resurrección. Y esto significa que así como él vive, nosotros también vivimos y viviremos siempre con él. Para poder resucitar a una nueva vida, primero hay que morir a la vieja. Hay que morir a la vieja. Y el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que él ha muerto como fariseo que era, como persona que creía que en la ley estaba la salvación. Él había muerto a esa vieja vida, que lo ataba a la ley. Ya hemos dicho que la ley nos salva, los 10 mandamientos, los que hemos estudiado hace unos meses, son una guía, son la ética y la moral de Dios que tenemos que desarrollar en este mundo, pero la ley nos salva, ¿de acuerdo? Pero Pablo lo sabía. Entonces, él sabía que aquello que resalta nuestro pecado, que es la ley, de ningún modo nos podía salvar, sino que Cristo nos hace enteramente aceptables por el amor, que nos tiene. Solo por la gracia de Dios y la fe en su Hijo Jesucristo, que podemos nacer a una nueva vida. Porque Pablo se había arrojado a los brazos del Señor, hermanos. Había dejado, ¿cómo podía ser que un hombre que había perseguido a la iglesia, que hacía renunciar a la fe a las personas, se había arrojado a los pies y a los brazos de ese amor tan grande que está en Cristo Jesús? Y lo defendió hasta la muerte. Y lo defendió hasta la muerte. Mirad, todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo sabemos que dejamos atrás ¿qué? Una vieja naturaleza, lo sabemos. Y una vieja manera de vivir, como dice Filipenses, nos extendemos desde ahí hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que nos hace el Señor. Y esto lo identifica muy bien el acto del bautismo, como he dicho. Morimos a nuestra vieja naturaleza, salimos y vivimos una nueva naturaleza con el Señor. Y nosotros nos arrojamos, ¿verdad?, como hizo Pablo y todos los que nos precedieron en la fe, a los brazos de aquel que nos amó tanto, que no podemos entender ese amor tan grande, pero que nos amó tanto, que se entregó en la cruz y llevó nuestras cargas por nosotros. Cada día, hermanos, cada día tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza para vivir una nueva vida en el Señor. Cada día. Esto no se trata de llegar un día, entregarnos al Señor y ya hemos hecho el camino. Es que es el punto de partida, no es el punto de llegada, es el punto de partida. Cada día el mundo nos llama, cada día el mundo nos tienta, nos incita. Muchas cosas son las que nos separan del Señor. Cada día hay que tomar la decisión de seguir al Señor. Nuestra aplicación práctica en este punto, porque he desarrollado 3 puntos y con una aplicación práctica en cada uno de ellos, es que reflexionemos sobre lo que necesitamos dejar atrás cada día. Yo, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo muy práctico. Esta semana me he desinstalado Instagram. Me come la vida. Me come la vida el Instagram. Hay ratos que empiezo a mirar vídeos. Algunas cosas son teológicas, otras cosas son pero ahí sale de todo. Y aquí no estamos exentos nadie. El pastor, la pastora, el hermano que se sube a predicar. Pues sí, porque todos somos de barro y todos tenemos tentaciones y todos tenemos una vida en la que el diablo nos tienta y nos quiere apartar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar sobre qué tenemos que dejar atrás cada día, qué es lo que nos está apartando verdaderamente de esa comunión con el Señor. Hay hábitos, pensamientos, relaciones que están impidiendo vivir plenamente esa comunión con el Señor, esa nueva vida que tenemos que tener con el Señor. ¿Nos falta compromiso con el Señor? ¿Nos falta compromiso? Es un buen día para hacer esa reflexión, un buen día.
El segundo punto que os quiero traer esta tarde es que vivimos en la fe. Vivimos por fe, pero vivimos dentro de la fe. La segunda parte de este versículo nos dice que ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios y destaca la naturaleza continua de la vida cristiana. Aunque los creyentes todavía estamos en nuestros cuerpos físicos, porque lo estamos, nuestra vida ahora está marcada ¿por qué? Por la fe en Jesús. Y todo lo que decimos, hacemos, pensamos, sentimos, todo tiene que estar sujeto a nuestra creencia en el Hijo de Dios. Como dice Pablo, que me amó y se entregó por mí. Esta fe no es un evento único, como he dicho antes. No se trata de quedarnos anclados en el día en el que le dijimos al Señor, sí, yo te seguiré, sino de vivir en confianza y dependencia del Señor. Separados de mí, dice el Señor Jesús, nada podéis hacer. Y es cierto, nada podemos hacer. Y es a través de esta fe que los creyentes experimentamos el amor y la gracia de Dios diariamente, a través de la fe. Si no creemos que el Señor nos acompaña a todas partes, muchas veces me dicen, no te vayas sola a tal sitio, no voy sola. Bueno, ya sé que no vas sola. A veces mi hija me dice, bueno, ya lo sé, mamá, ya sé que no vas. No, el Señor está conmigo siempre. ¿Lo creemos? Yo voy en el coche, yo recuerdo ir en el coche con una lluvia tremenda, venir por la noche. Oye, viene uno un poco encogidito y decir, si es que el Señor va a mi lado. No se trata de crearme un amigo imaginario, se trata de que el Señor está conmigo. Y será lo que Él quiera y será su voluntad, que siempre es la mejor, aunque yo no la entienda. Todos los días vivimos en esa fe de que el Señor nos acompaña a través de su Espíritu Santo. Pasa que muchas veces no dejamos al Espíritu Santo espacio para que esté. Yo lo veo ahí como ese jugador de básquet que está en el banquillo esperando a que lo saquen a jugar. A veces está así el Espíritu Santo en nuestra vida, esperando. Y le dice, venga, sal ya. Ay, Señor, ayúdame porque, venga, me toca salir a jugar. No es un actor secundario, un suplente. Él es el que dirige nuestras vidas o el que las tendría que dirigir. La frase ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, enfatiza la nueva vida de los creyentes que reciben mediante la fe en Cristo. Y esto significa que nuestra vida debe estar centrada en la confianza en el Señor. Y no se trata solo de creer en su resurrección, sino de permitir, como he dicho, que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, hermano, se nos olvida esto, está en nosotros, vive en nosotros, vive el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, vive en cada uno de sus hijos. De verdad que esto es un milagro tremendo. No se trata de que vayamos por ahí curando cojos, ni sanando enfermedades. Se trata de vivir en el poder del Señor cada día. Si vemos a Dios en todo, Dios está en todo. Si no lo vemos en nada, Dios no está en nada. En los pequeños detalles Dios está, que es al final lo que marca la diferencia en la vida de las personas. Si no buscamos a Dios, vivir en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, no vamos a poder vivir una vida de plenitud. Y la aplicación práctica de este punto es, ¿cómo puedo vivir mi fe de manera más activa? Tal vez sea a través de tener más oración diaria, más encuentros cercanos con el Señor, más servicio a los demás, más en esforzarme más en ayudar al prójimo, compartiendo mi testimonio. Cada pequeño paso cuenta en la vida de un hijo de Dios. Esa es la parte práctica que quiero dejaros esta tarde. Y el último punto es el amor de Cristo. Pablo concluye recordándonos que el cual me amó y se entregó por mí. Y ese amor es la motivación detrás de nuestra vida cristiana. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. No tengamos miedo de contestar, ¿no? Dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y abre nuestra mente y nuestro corazón y
vemos que de tal manera me amó, que fue a una cruz por mí, murió por mí. Ese amor tan grande que muchas veces no podemos entender, ¿verdad? Ese amor tan grande de Cristo que por nosotros a veces no podemos entender, que muchas veces no podemos explicar a las personas, pero que desde que nos entregamos al Señor sin duda podemos experimentar, es el amor de Dios viviendo en nosotros. Y no estamos solos, tenemos a nuestro Salvador que nos acompaña a cada paso, como os he dicho antes, ¿de acuerdo? El amor del Señor no es un amor abstracto, lo hablábamos en el primer mandamiento, cuando el Señor dice, me amarás, amarás a Dios sobre todas las cosas. El amor no es algo abstracto, algo intangible, el amor es Cristo, el amor es Cristo, y es profundamente personal y específico, para ti, para ti, para ti, para ti, para mí, específico. Mira cómo amo, Jesús está sentado a la derecha del Padre y está diciéndole cuánto amo yo a Rosy, a Lorena, a Robinson, a Mar, cuánto los amo, a Adrián, Señor, cuánto los amo. Y el Padre dice, lo sé, y porque tú los amas, los amo yo, y por eso el Espíritu Santo está ahí para consolarlos, para guiarlos, para enseñarlos. Ese es el misterio que vivimos. Es un misterio, pero no quiere decir que no podamos vivir ese misterio. Ese es el misterio. Yo no puedo explicarle a una persona lo que es el amor de Dios. Yo puedo llevarle a las Escrituras, pero cada uno se relaciona con el Señor individualmente y específicamente. ¿De acuerdo? El Señor se entregó por cada uno de sus hijos, cada creyente, demostrando la profundidad de su amor y la magnitud de ese sacrificio. Y esta dimensión personal del amor de Cristo es una motivación poderosa para vivir una vida de fe y devoción. Contemplando, el jueves que hicimos, contemplar los sufrimientos de Cristo, que fue muy duro, que el amor del Señor tiene un precio, que fue su sangre. Es que la Iglesia del Señor tiene un precio. Estar aquí nosotros hoy tiene un precio que pagó nuestro Señor Jesús. Eso tiene que estar en nuestra mente cada día y en nuestro corazón para tener una vida de devoción y de admiración hacia la persona de Jesús. La aplicación práctica de este punto es que podamos ser un canal de recepción del amor de Dios, que tanto nos ama, y ese canal de amor hacia los demás. ¿Y cómo podemos demostrar que a Cristo en los que nos rodean? Porque al fin y al cabo se trata de producir frutos visibles, que las obras nos salvan, las obras son la consecuencia de creer. Entonces, ¿cómo podemos demostrarle a las personas que el Señor me ha salvado, que me ha amado y que yo quiero demostrar esa gratitud en el mundo? Pues a través de predicar el Evangelio a los demás, de una palabra amable, de un acto de servicio, de siendo personas de escucha activa, de ser poco juzgadores y más misericordiosos. De eso nos advierte el Señor muchas veces. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿De acuerdo? Para concluir, hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado y nosotros con Él. Y nosotros con Él. Estamos aquí porque hemos escogido la mejor parte, siempre os lo digo. Estamos aquí porque hemos escogido la mejor parte. Hay muchas cosas que se pueden hacer a estas horas fuera de aquí, pero estar con el Dios que creó el universo, delante de su presencia, dándole honor y gloria, porque Él nos ha redimido, nos ha escogido, nos ha apartado. Esta mañana estaba diciendo Pau que hay no sé cuántos miles de personas en el mundo. De esos miles de personas en el mundo, 2.400 millones son cristianos, creo, decía, porque hay como 10.000 religiones en el mundo. De esos 2.400 millones de cristianos, todos no se van a salvar. Muchos serán aquellos de ese nunca os conocí. Entonces, en realidad somos un
remanente pequeño y fiel. Hay que procurar estar dentro de ese remanente pequeño y fiel, para que el Señor no nos diga nunca, nunca os conocí. Esas palabras tienen que pesar en nosotros, ¿eh? O sea que fijaos si somos escogidos, de entre escogidos. Eso es un milagro, que tú y yo estemos aquí hoy, esta tarde. Escogidos. 10.000 manzanas, de entre esas 10.000 manzanas, esta. Y esa eres tú, Lorena, o eres tú, Adrián, o eres tú, Rosy. De esas 10.000. Esto es un milagro que estemos aquí. Esto es un milagro del Señor. Es verdad que no solo es un hecho histórico, la resurrección del Señor, sino una realidad que debe reflejarse en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Al vivir en la fe y el amor de Cristo podemos experimentar la transformación que Él promete. Lo podemos experimentar de verdad. Si no lo experimentamos es porque no estamos cerca. Así que al salir de aquí, hoy, recordemos que Cristo vive, que resucitó, que yo he resucitado con Él y que volverá. Amén.